Pipas. Hoy estoy muy bien acompañado por mi amiga Martina, a la que conoceréis en las redes sociales como Little Osaka. Konnichiwa. Bueno, pues Martina es una apasionada de Japón, de todo lo que engloba Japón, desde su idioma, pasando por su cultura. ¿Cuántos años llegaste a vivir? Pues casi 3. 3 años viviendo en Japón, y también es apasionada, como no, por su historia, y por eso hoy estás aquí. Exactamente. Porque vas a hablarnos de tu periodo preferido. Sí. Que es el periodo Sengoku. Exactamente, Sengoku Jidai. Es un periodo que va desde, son unos 100 años, desde 1467 sí. a 1568, sí. que se caracteriza por las guerras civiles internas dentro del país, que deja fraccionado el país en muchas provincias, o más bien estados realmente, ¿no? Porque cada estado de estos está gobernado por un daimyo, que es un gobernante militar, una clase de samurái, pero mucho más alta, con poder, con territorios, con ejército, tropas incluso. Cuéntanos cómo era la sociedad, la jerarquía. Pues si lo dividimos en una pirámide, abajo estarían pues campesinos, agricultores, después estarían los samuráis, por encima de los samuráis estarían este título de daimyo, que es un samurái pero con mucho poder, y encima estaría el shogun, que sería el gobernante totalitario. Y aunque sí que en la punta de la pirámide podríamos incluir el emperador, que como imagen todavía existe, realmente no tiene... Era un poder representativo. Sí, lo dejan por respeto, pero no tiene decisión, no tiene nada. Lo que hay es una ambición de ciertos clanes por reunificar todo el país y bueno, pues gobernar de forma totalitaria, llegar a tener el título de shogun. Y en esta época el quien es conocido es el clan Oda, que sí que se sabía... Quedaros con ese nombre que va a ser muy importante hoy. Sí, Oda. Sí que se sabía que este clan tenía esa ambición de gobernar, ¿no? De reunificar Japón. Y ahí lo que peligraban eran las provincias o los estados pues, de alrededor, especialmente el clan Matsudaira, que también es importante, y el clan Imigawa. Estos dos eran vecinos. Vamos a poner un mapa y así lo vamos a entender mejor. Bueno, ahí tenemos el mapa de Japón, fraccionado como estaba en el año 1548, y ahora explícanos lo de los clanes. En esta época el clan Matsudaira pide ayuda al clan Imigawa, pues solicita una alianza en caso de que Oda intente invadir. Pues se firma esta alianza, pero el clan Imigawa accede con la única condición de que los Matsudaira le entreguen a su hijo pequeño, que es el que realmente pues, el día de mañana sería el regidor, el heredero. Pero sin embargo, el día que se va a dar ese intercambio, el clan Oda intercepta, porque aquí el clan Oda es conocido por tener muchos ninjas, que realmente, aunque se tenga otra imagen de ellos, muchas veces lo que hacían era la parte de información. Eran espías. Y Oda sabe de ese intercambio que se va a producir, le intercepta y es él el que se lleva a ese niño rehén y se queda con él. Entonces Oda juega con esa baza de tener ese rehén y entonces pide a los Matsudaira que rompan ese acuerdo que se acaba de firmar con los Imigawa. Y aquí el clan, el jefe de los Matsudaira, lo que le responde a Oda es que bueno, pues que mate al niño, que mucho mejor, porque así sería la manera de reafirmar esa lealtad que él siente hacia los Imigawa. Entonces Oda se queda con ese rehén, porque realmente no tiene que hacer. Si lo mata, reafirma ese tratado, esa alianza. Y si no lo mata, tampoco. Total, que se lo deja apartado para, bueno, en el futuro si le pueda llegar a servir para algo. Y sí que con todo esto van pasando los años, él cría a este niño, bueno, apartado en sus territorios, en un templo se dice, y más adelante sí que llega a haber un asedio por tropas de Imigawa y Matsudaira a un castillo, a territorios de Oda, y es en ese momento que él ofrece al niño como moneda de cambio. Y así se escapa un poco de ese asedio, cede el asedio. Y años después es cuando se da la importante batalla de Okehazama. Exactamente, una de las batallas más importantes porque cambia un poco el curso de la historia. Aquí hay que comentar que al frente del clan Oda ya estaba Oda Nobunaga, el hijo, porque hasta ahora quien gobernaba era el padre. Él es muy joven y muy pues inexperto, ¿no? Y esto pues los clanes vecinos lo ven como, pues obviamente, como su punto débil. Claro. Y es cuando aprovechan para atacar. Bueno, cuéntanos por qué es tan conocida esta batalla. ¿Qué es lo que hizo Oda Nobunaga? Pues Oda Nobunaga obviamente estaba como en minoría, tenía territorios débiles. Lo que hace es hacer un llamamiento al pueblo y reclutar pues, campesinos, ejércitos. Cualquier hombre, cualquier persona realmente le podría valer para el plan que él tenía. Por cierto, y al frente del ejército de los Matsudaira estaba aquel niño que habían tenido secuestrado, que ya era adulto. Exactamente. Por el otro lado, Oda Nobunaga sabe que las tropas enemigas se acercan y saben dónde están acampando, que realmente es en la zona baja del cañón,
digamos que hay unas montañas y Sí, las sí, tropas sí. enemigas están en la parte En baja. la falda, exactamente, en la parte baja. Entonces, Oda Nobunaga, al saber esto, lo que hace es dividir esas tropas que él tiene en dos grupos, ¿no? El grupo grande, bueno, pues se comenta que unos 2000 guerreros, personas, y otro grupo pequeño de no guerreros realmente, con unas 500 personas. Lo que hace es que aquí hago un inciso, porque cuando se va a la guerra en estas ocasiones en Japón, cada uno lleva un estandarte, ¿no? Del clan al que pertenece realmente, para que se sepa. Entonces, Oda Nobunaga lo que hace es repartir todos los estandartes de este grupo grande a los grupos pequeños y hace que suban a la parte alta, pues, del cañón o de esa superficie, de esa montaña. Entonces, ¿qué pasa? Que las tropas enemigas lo que piensan es que todas las tropas de Oda Nobunaga están En lo arriba. alto. Digamos que se confían Sí. viendo a las tropas en lo alto y se relajan Sí. y acampan. Se dejan un poco más relajados, demasiado, ¿no? Que ese es el punto importante de la historia. Y según se cuenta, se desató de repente como una tormenta fuertísima. Y Oda Nobunaga lo que coge es ese caos, de ese ruido, esa tormenta, para ya movilizar las tropas y meterse directamente al ataque. Obviamente fue una carnicería, te lo puedes imaginar. Los tomaron por sorpresa. Es un ejemplo de que a veces la inferioridad numérica... No tiene nada que ver. Sí. Y también es un ejemplo del desarrollo y de la capacidad de Oda Nobunaga, que a lo mejor no era experto en la guerra, pero sí que se pensaba las cosas con un poco más de otra lógica. Y al ganar esta batalla, ¿qué es lo que ocurre con los clanes enfrentados? El clan Matsudaira lo que accede es a una reunión con Oda Nobunaga en donde sí que se dan la mano y se firma una alianza. Y al firmar esta paz significa pues algo muy importante para el clan Oda, porque al tener estas provincias ya de su lado está más seguro, ¿no? Ya puede seguir avanzando y seguir conquistando otras provincias. Ahora, Guripas, vamos a hacer un pequeño parón y vamos a ponerle cara a alguno de estos personajes históricos gracias a una recreación a la que acudió nuestra amiga Martina en Japón. ¿Dónde fue eso? Takatori, al norte de Osaka. Bueno, ahí tenemos unas imágenes. Bueno, ahí destaca sobre todo Oda Nobunaga. Sí. Destaca porque, bueno, era un personaje muy conocido por su barba. Sí. Aquí representada, aquí la... Sí. Bueno, a su manera, cada uno. Bueno, se la pintaron. Pero aquí sí que es muy importante un elemento que tiene en su mano, que es el arma de fuego. Sí. Porque este periodo, el periodo Sengoku, se caracteriza porque fue cuando cambió un poco el arte de la guerra, con la entrada de las armas de fuego provenientes de Europa, principalmente de Portugal. Y si no me equivoco, después también más adelante también España. de España hubo bastante comercio, bueno, por misiones cristianas sobre todo, ¿no? Que dieron pie. Bueno, esta recreación, digamos que más que una recreación es una representación de diferentes uniformes, de diferentes personajes, aunque, bueno, como veis ahí en las imágenes también hay demostraciones de estas armas de fuego. Sí, de fuego, precisamente creo que es la parte más vistosa, por lo menos. Vamos a ver más imágenes de esta recreación. Ah, fijaros, mira, fíjate aquí, con este casco tan excéntrico es Toyotomi Hideyoshi. También juega un papel importante, es contemporáneo a Oda Nobunaga y después de que Oda Nobunaga hace alianzas, obviamente con alianzas pues también se crea sus propios enemigos, ¿no? Nuevos enemigos, claro. Exactamente, y aquí hay una persona que se llama Akechi Mitsuhide, es un general vasallo de Oda Nobunaga realmente. Acaba traicionando a Oda Nobunaga, lo asedia en un templo. Oda Nobunaga comete seppuku, el harakiri, lo que conocemos aquí con cortarse el último acto de honor que alguien podría tener para no morir a manos del enemigo. Quien venga a la muerte de Oda Nobunaga es precisamente Toyotomi Hideyoshi, este señor con este casco. Con lo que, bueno, toma la posición que realmente tenía Oda Nobunaga. Es más, se vuelve más ambicioso, ya no le llega el unificar Japón y lo que quiere es invadir China. Obviamente, para invadir China primero tiene que pasar por Corea. Y pues tras varias campañas muere. Acaba muriendo Toyotomi Hideyoshi dejando un heredero de 5 años. Entonces lo que deja, en sus últimas voluntades, lo que deja a cargo un consejo de sabios, un consejo de mando, hasta que el niño pues tuviese la mayoría de edad. Aquí entra ya Tokugawa Ieyasu. El tercer personaje importante de hoy.
un poco opuesta a esta campaña expansionista sí. fuera de Japón, ¿verdad? Sí, porque él es importante, porque Tokugawa Ieyasu es pues, compañero, aliado, digamos, de Toyotomi Hideyoshi, pero sin embargo no participa en esas campañas de expansionismo a Corea, y eso pues también le salva. Le salva, y además hace que al fin y al cabo se alce como con más poder como para levantarse, queriendo ser él el gobernante, el shogun, el título de shogun, que es aquí lo que quiere todo el mundo. Sí. Él quiere ser shogun y realmente puede, porque tiene muchísimas facciones a su poder, de su parte, ¿no? Pero sí que sigue habiendo la parte de Japón que está a favor del heredero de Toyotomi Hideyoshi, ¿no? Que, bueno, un poco por ética sería el que debería de quedarse. Japón se acaba dividiendo prácticamente en dos bandos, el pro Tokugawa Ieyasu o pro heredero de Toyotomi Hideyoshi. Solo te podías posicionar de un bando o del otro. Por algo hablábamos de que es una época marcada por las guerras civiles. Sí. Además son continuas, una detrás de otra. Realmente esta es la batalla más importante porque es la que finaliza el periodo Sengoku. A nivel de números estaban los dos igualados, ¿verdad? Igualados, sí. Y aunque las tropas estuviesen muy igualadas, quien gana es la parte de Tokugawa. Y con esto pues da pie al principio de la unificación real de Japón, que bueno, todavía quedaban provincias o estados sueltos. Tokugawa es quien termina de unificar todo Japón, y bueno, pues al quedarse unificado pues ya cesan batallas, ya no hay tanta competencia por qué luchar, por ese título ya lo tiene Tokugawa Ieyasu. Y fijaros si fue importante la figura de Tokugawa, que al final acabó dando nombre a la siguiente era. Después de la Sengoku viene la era Tokugawa. La era Tokugawa, y además continúa durante muchísimos años con el linaje, o sea, por sangre, ¿no? Por herencia de hijos directos, y mantienen el título y mantienen la paz. Es muy importante. Bueno, pues con el fin del periodo Sengoku damos por finalizado también este vídeo. Espero que os haya gustado. Y espero, Martina, que te haya gustado la experiencia. Sí. Y que vuelvas para seguir contándonos, pues por ejemplo, yo sé que tienes muchas cosas que contarnos, porque viviendo en Japón 3 años, sé que has visitado campos de batalla, has visitado museos. Te invito a que vuelvas y que nos sigas contando Ojalá, cosas. espero que sí, espero volver. Y para acabar, te voy a dejar a ti decirlo de... ¡Rompan filas!